Mi nombre es Imelda García y hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 40 años. Una historia sobre secretos, sobre poder y sobre el precio terrible que se paga cuando escuchas algo que nunca debiste haber escuchado. Les voy a contar cómo trabajé en la Hacienda Nápoles para Pablo Escobar y cómo un día, por puro accidente, presencié una conversación que me hizo temblar de miedo y cambió mi vida para siempre. Una conversación tan fría, tan calculada, que me obligó a huir de mi país dejando todo atrás. Si alguna vez se han preguntado qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas del poder, si alguna vez dudaron de las historias que se cuentan, esta es mi verdad. Tengo 68 años y vivo en Miami desde hace 4 décadas. Estoy jubilada ahora, pero durante muchos años trabajé limpiando casas y cuidando niños de familias colombianas aquí en la Florida. Antes de eso, mucho antes, yo era una joven campesina llena de sueños, hija de un trabajador rural que apenas ganaba para comer. Crecí en un rancho pequeño cerca de Puerto Triunfo, Antioquia, viendo a mi familia luchar cada día por sobrevivir. Y cuando me ofrecieron trabajar en la Hacienda Nápoles, pensé que era la bendición más grande de mi vida. No tenía idea de que aquella oportunidad se convertiría en mi peor pesadilla. Antes de continuar, necesito pedirles comprensión. Los hechos que voy a relatar ocurrieron hace más de 40 años. Mi memoria ya no es perfecta y es posible que confunda algunas fechas exactas o ciertos detalles menores. El tiempo tiene esa forma cruel de difuminar los bordes de nuestros recuerdos. Sin embargo, les garantizo que recuerdo con claridad absoluta los momentos más importantes, las palabras cruciales y sobre todo lo que escuché aquel día de octubre de 1983. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma como cicatrices que nunca sanan completamente. Déjenme llevarlos a principios de 1983. Yo tenía 28 años y trabajaba como empleada doméstica en una finca mediana cerca de Medellín. Ganaba muy poco, apenas lo suficiente para ayudar a mi madre viuda y a mis 3 hermanos menores. Mi padre había muerto 2 años antes en un accidente trabajando en una construcción. Yo era la mayor y sentía el peso de mantener a la familia sobre mis hombros. Un día de febrero, una mujer elegante llamada Beatriz apareció en la finca donde trabajaba. Era la supervisora de personal doméstico de varias propiedades importantes en Antioquia. Me observó trabajar durante toda la mañana sin decir una palabra. Al mediodía me llamó aparte. «Has sido recomendada por tu empleador actual», me dijo Beatriz con voz firme pero amable. «Busco una persona responsable, discreta y trabajadora para una posición muy especial en una propiedad privada. El salario es 3 veces lo que ganas ahora, con alojamiento incluido y un día libre por semana. Pero necesito que entiendas algo desde el principio, la discreción absoluta es requisito fundamental. Lo que veas, lo que escuches, todo permanece dentro de esas paredes. ¿Puedes comprometerte con eso?» Mi corazón latía rápido. 3 veces mi salario significaba poder sacar a mis hermanos de la pobreza, darle a mi madre una vida digna, tal vez hasta ahorrar para un futuro mejor. Acepté sin dudar. Beatriz sonrió levemente. «La propiedad se llama Hacienda Nápoles. ¿Has oído hablar de ella?» Por supuesto que había oído hablar. Todo el mundo en Antioquia conocía la Hacienda Nápoles. Era la finca más famosa de la región, propiedad de Pablo Escobar, el hombre más rico y poderoso de Colombia. Algunos lo llamaban benefactor, otros lo llamaban criminal. Yo no sabía qué pensar. Solo sabía que era poderoso y que trabajar para él significaba seguridad económica. Beatriz me explicó que pasaría por un periodo de prueba de 3 meses. Si cumplía con las expectativas, la posición se volvería permanente. Me dio instrucciones estrictas. Presentarme el lunes siguiente a las 6 de la mañana en la entrada principal de la hacienda con una maleta pequeña conteniendo solo lo esencial. Nada de joyas, nada llamativo, ropa de trabajo sencilla y cómoda. Esa noche le conté a mi madre sobre la oportunidad. Ella tenía 52 años, el rostro marcado por años de trabajo duro y preocupación constante. Cuando escuchó la cantidad que me pagarían, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija mía», dijo agarrando mis manos, «esta es la respuesta a nuestras oraciones. Pero ten cuidado. Los hombres poderosos son peligrosos. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y no te metas en lo que no te importa». Le prometí que sería cuidadosa. El lunes llegué a la entrada de Hacienda Nápoles exactamente a las 6 de la mañana. El portón era enorme, decorado con una avioneta pequeña montada en la parte superior. Después supe que esa avioneta era un símbolo, la primera que Pablo Escobar usó para sus negocios.
Guardias armados me recibieron, revisaron mi identificación múltiples veces y finalmente me escoltaron adentro. El lugar era impresionante, casi irreal. Nunca había visto nada igual. Kilómetros de tierra perfectamente cuidada, lagos artificiales brillando bajo el sol, animales exóticos caminando libremente por todas partes. Vi elefantes, jirafas, hipopótamos, cebras, especies que solo había visto en libros escolares. Había piscinas enormes, canchas deportivas, pistas de carreras, construcciones lujosas por todos lados. Era como entrar en otro mundo completamente diferente al Colombia pobre que yo conocía. Beatriz me recibió en la casa principal y me presentó a las otras empleadas domésticas. Éramos 8 mujeres en total, todas de origen humilde, todas agradecidas por la oportunidad. La jefa del personal doméstico se llamaba Marta, una mujer seria de unos 45 años con expresión severa pero justa. Nos reunió a todas en la cocina aquella primera mañana y estableció las reglas con claridad absoluta. Regla número 1, dijo Marta con voz firme, todo lo que ocurre en esta hacienda permanece en esta hacienda. No hablan de lo que ven con nadie externo, ni familia ni amigos. Regla número 2, respetan a todos los visitantes sin importar quiénes sean o cómo se vean. No hacen preguntas, no muestran curiosidad. Regla número 3, cuando el patrón está presente, ustedes son invisibles. Hacen su trabajo en silencio y se retiran. Regla número 4, cualquier violación de estas reglas resulta en despido inmediato y posibles consecuencias más serias. ¿Entendido? Todas asentimos en silencio. Marta me asignó mis responsabilidades. Yo estaría a cargo de limpiar las habitaciones de huéspedes en el ala este de la casa principal, lavar y planchar ropa de cama, ayudar en la cocina cuando fuera necesario y servir durante eventos especiales. El horario era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días por semana. Los domingos tenía libre y podía visitar a mi familia. Mi cuarto estaba en un edificio separado donde dormíamos todas las empleadas. Era pequeño pero limpio, con una cama individual, un armario y un baño compartido. Comparado con el rancho donde había crecido, era lujo. Durante mis primeros días trabajé intensamente, aprendiendo rutinas, memorizando dónde estaba cada cosa, adaptándome al ritmo acelerado. La hacienda era un lugar de actividad constante. Siempre había visitantes llegando y saliendo, helicópteros aterrizando en la pista privada, carros lujosos entrando por los portones, hombres en trajes elegantes conversando en voz baja en los jardines. Noté que muchos visitantes llegaban con maletines que nunca soltaban. Noté que había reuniones que ocurrían en habitaciones cerradas donde nadie podía entrar a limpiar. Noté que algunos hombres llevaban armas visibles bajo sus chaquetas. Pero seguí el consejo de Marta y no pregunté nada. Durante mi segunda semana vi a Pablo Escobar por primera vez. Estaba caminando por el jardín central con un grupo de hombres, hablando animadamente y riendo fuerte. Vestía ropa casual, jeans y camisa deportiva, nada ostentoso. No era particularmente alto ni imponente físicamente, pero había algo en su presencia que dominaba cualquier espacio que ocupara. Su voz era grave y segura. Gesticulaba ampliamente mientras hablaba. Los hombres a su alrededor lo escuchaban con atención absoluta, asintiendo a cada palabra como si fueran discípulos recibiendo enseñanzas de un maestro. Me escondí discretamente detrás de una columna para no interrumpir su paso. Cuando pasaron frente a mí, escuché fragmentos de conversación sobre negocios, números grandes, entregas, contactos internacionales. No entendí mucho, pero la intensidad era palpable. Aquella noche, acostada en mi cuarto, pensé en lo extraño que era todo esto. Por un lado, Pablo Escobar era conocido por su generosidad con los pobres. Había construido barrios enteros para familias sin hogar, canchas de fútbol para niños, había dado dinero a viudas y huérfanos. La gente en los barrios humildes lo adoraba como benefactor. Por otro lado, había rumores oscuros, historias sobre violencia, sobre personas que desaparecían, sobre negocios ilegales que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Yo no sabía qué creer. Solo sabía que el salario que recibía cada 2 semanas estaba cambiando la vida de mi familia. Mi madre podía comprar comida decente. Mis hermanos tenían ropa nueva. Podíamos pagar medicinas cuando alguien se enfermaba. Por primera vez en años no vivíamos al borde de la desesperación. Eso tenía que contar para algo. Pasaron los meses y me establecí en una rutina cómoda. El trabajo era duro pero no imposible. Las otras empleadas eran amables aunque distantes. Nadie formaba amistades verdaderas porque todas sabíamos que la confianza podía ser peligrosa en un lugar como este.
Aprendí rápidamente que había áreas de la hacienda donde nunca debíamos entrar. El ala norte de la casa principal estaba completamente prohibida para el personal doméstico. Había oficinas privadas con puertas siempre cerradas. Había bodegas vigiladas constantemente por hombres armados. Había reuniones nocturnas donde el silencio absoluto era requerido en toda la propiedad. Una empleada llamada Claudia se hizo la más cercana a una amiga que tuve allí. Tenía 32 años, era viuda con 2 hijos pequeños y trabajaba en la hacienda desde hacía 3 años. Un día mientras lavábamos ropa juntas me dio un consejo que nunca olvidé. Imelda, me dijo en voz muy baja, la clave para sobrevivir aquí es simple. Haz tu trabajo perfectamente, no veas nada, no escuches nada, no opines sobre nada. Si ves algo extraño, lo olvidas inmediatamente. Si escuchas algo que no deberías, finges que eres sorda. Agradece el salario, cuida a tu familia y reza para que nunca te encuentres en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le pregunté qué le había pasado a la empleada anterior que ocupaba mi posición. Claudia se puso pálida. Ella hizo demasiadas preguntas, dijo finalmente. Quiso saber sobre cosas que no le concernían. Un día simplemente dejó de venir. Marta dijo que renunció y se mudó a otra ciudad. Nadie volvió a mencionarla. Entendí el mensaje perfectamente. En junio de 1983 ocurrió algo que me mostró la otra cara de Pablo Escobar, la cara generosa que la gente pobre adoraba. Hubo una inundación terrible en un pueblo cercano. Docenas de familias perdieron sus casas. Pablo organizó una operación de ayuda masiva desde la hacienda. Camiones llenos de comida, ropa, materiales de construcción salieron durante días hacia las zonas afectadas. Él personalmente visitó el pueblo, abrazó a niños llorando, prometió reconstruir todo lo perdido. Las cámaras de televisión grabaron todo. Lo vi repartir dinero en efectivo a familias desesperadas. Vi lágrimas genuinas en los ojos de madres agradeciéndole por salvar a sus hijos. Vi ancianos besando sus manos como si fuera un santo. En ese momento pensé que tal vez los rumores oscuros eran exageraciones, propaganda de enemigos envidiosos. Tal vez este hombre realmente quería ayudar a Colombia. Tal vez yo tenía suerte de trabajar para alguien tan generoso. Qué ingenua era. Durante el verano la actividad en la hacienda se intensificó notablemente. Había más reuniones, más visitantes, más helicópteros llegando a horas extrañas. Los hombres de seguridad parecían más tensos, más alerta. Marta nos dio instrucciones estrictas de terminar nuestro trabajo en las áreas comunes antes de las 6 de la tarde y retirarnos a nuestros cuartos sin excepción. Una noche de agosto, alrededor de las 9, escuché helicópteros aterrizando uno tras otro. Desde la ventana de mi cuarto vi luces moviéndose por toda la propiedad, carros llegando, hombres caminando rápidamente entre edificios. Había una urgencia palpable en el aire. Claudia entró en mi cuarto y cerró la cortina bruscamente. No mires, me dijo con voz tensa. Sea lo que sea que está pasando, no es asunto nuestro. Esa noche no dormí bien. Había algo en el ambiente, una tensión eléctrica que me ponía nerviosa sin saber exactamente por qué. A la mañana siguiente todo estaba normal nuevamente como si nada hubiera ocurrido. Los jardines perfectamente cuidados, el desayuno sirviéndose puntualmente, Pablo caminando tranquilamente con sus hijos pequeños alimentando a los animales exóticos. Era como si la noche anterior hubiera sido un sueño. En septiembre conocí a Gloria, la esposa de Pablo. Era una mujer hermosa, elegante pero reservada. Rara vez la veíamos. Pasaba la mayor parte del tiempo con sus hijos en el ala familiar de la casa. Cuando la veía de lejos siempre me parecía triste, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Una vez la vi llorar sola en el jardín mientras sus hijos jugaban cerca. Me pregunté si ella también vivía con miedo, si también sabía cosas que preferiría no saber. Fue en octubre cuando todo cambió para mí. Octubre de 1983. Era un viernes por la tarde, alrededor de las 5. Yo estaba terminando de limpiar las habitaciones de huéspedes en el ala este. Había una reunión importante programada para esa noche y necesitaba asegurarme de que todo estuviera impecable. Marta me había dado instrucciones específicas de terminar antes de las 6 y retirarme inmediatamente. Estaba en la última habitación verificando que las toallas estuvieran perfectamente dobladas cuando me di cuenta de que había olvidado mi delantal en la habitación anterior. En el bolsillo del delantal estaban las llaves del armario de suministros. Sin esas llaves no podría guardar los productos de limpieza apropiadamente y Marta era estricta sobre ese protocolo. Regresé rápidamente a buscar el delantal.
Al entrar en la habitación anterior noté que había voces viniendo del estudio privado adyacente. Ese estudio tenía una puerta de conexión interna que normalmente estaba cerrada con llave, pero ese día estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Debí haber tomado mi delantal y salido inmediatamente. Ese habría sido lo inteligente, lo seguro. Pero algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue el tono urgente de las voces, tal vez fue simplemente mala suerte. Me quedé paralizada por un segundo. Reconocí la primera voz inmediatamente. Era Pablo Escobar. Su timbre grave e inconfundible, esa forma de hablar con autoridad absoluta que no admitía contradicción. Había al menos otras 2 personas con él. Escuché fragmentos de conversación sobre un problema que necesitaba resolverse. Alguien había hablado con personas equivocadas. Alguien se había convertido en un riesgo. Y entonces escuché palabras que me helaron la sangre. Pablo dijo con una calma aterradora que ese problema necesitaba desaparecer definitivamente. Dijo que no podía haber errores esta vez. Dijo que necesitaba hacerse de manera que enviara un mensaje claro a otros que pudieran tener ideas similares. No mencionó detalles explícitos, no describió métodos, pero el significado era cristalino. Estaba ordenando que alguien fuera eliminado. Y yo estaba ahí escuchando cada palabra. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Mis manos temblaban incontrolablemente. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Entendí en ese momento exacto que había cruzado una línea invisible pero absoluta. Sabía algo que no debía saber. Había escuchado algo que me convertía en un problema potencial. En ese instante comprendí que mi vida tal como la conocía había terminado. Con un esfuerzo sobrehumano logré controlar el pánico. Me moví en completo silencio, centímetro a centímetro, rezando para no hacer ningún ruido que revelara mi presencia. Dejé el delantal donde estaba. Ya no importaba. Salí de la habitación con pasos silenciosos, caminé por el pasillo con las piernas temblando, bajé las escaleras manteniendo una compostura que no sentía. Logré llegar al baño de empleadas más lejano antes de que mis piernas cedieran completamente. Me encerré en una cabina, me senté en el piso de baldosas frías y traté de respirar, traté de pensar, traté de entender qué hacer ahora. Había escuchado a Pablo Escobar ordenando algo terrible. No sabía exactamente quién era la víctima ni cuándo ocurriría, pero sabía lo suficiente. Y saber eso me convertía en peligrosa para él. Si alguien descubría que yo estaba ahí, que escuché esa conversación, no habría segunda oportunidad. No habría explicaciones. Simplemente desaparecería como la empleada anterior que hizo demasiadas preguntas. Después de 20 minutos que parecieron horas, logré levantarme, lavarme la cara con agua fría, mirar mi reflejo en el espejo empañado. Practiqué una expresión neutral. Respiré profundo varias veces. Entonces salí y volví a mis tareas como si nada hubiera pasado. Esa noche en mi cuarto no pude dormir. Miraba el techo en la oscuridad preguntándome si ya sabían que yo había estado ahí. Preguntándome si en cualquier momento vendrían a buscarme. Preguntándome cuánto tiempo me quedaba. No lo sabía entonces, pero ese momento específico, esa tarde de octubre de 1983, fue el punto de no retorno de mi vida. Todo lo que vino después fue consecuencia directa de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los días siguientes fueron tortura psicológica. Cada vez que veía a Marta me preguntaba si sabía algo. Cada vez que un guardia me miraba sentía que me estaban vigilando. Cada ruido inesperado me hacía saltar. Vivía en un estado constante de terror apenas contenido. Intentaba actuar con normalidad, pero sabía que no lo estaba logrando completamente. Mis manos temblaban cuando servía el café. Había perdido el apetito y apenas comía. Las ojeras bajo mis ojos se hacían más profundas cada día. Claudia lo notó y me preguntó si estaba enferma. Le mentí diciendo que tenía problemas familiares. Ella me miró con ojos llenos de preocupación, pero no insistió. Creo que en el fondo también tenía miedo de saber demasiado. Una semana después de aquel viernes terrible, escuché a 2 guardias conversando en voz baja cerca de la cocina. Hablaban sobre alguien que había desaparecido recientemente. Decían que había sido un traidor, que había recibido lo que merecía, que su destino serviría de advertencia para otros. No mencionaron nombres, pero mi estómago se retorció. Era la confirmación de lo que había escuchado. La orden se había cumplido. Alguien estaba muerto por orden de Pablo Escobar. Y yo lo sabía. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo así.
El miedo me estaba consumiendo desde adentro. Necesitaba salir de la hacienda, salir de Colombia, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Pero salir no sería fácil. No podía simplemente renunciar porque eso levantaría sospechas. Las empleadas que renunciaban pasaban por interrogatorios extensos para asegurar que no se llevaran información sensible. Y yo claramente tenía información extremadamente sensible. Necesitaba un plan cuidadoso. Comencé a preparar mi escape con meticulosidad extrema. Primero, necesitaba ahorrar dinero suficiente para el viaje y para sobrevivir los primeros meses en otro país. Dejé de enviar todo mi salario a mi familia y comencé a guardar secretamente la mayor parte posible. Le dije a mi madre que me habían reducido las horas. Segundo, necesitaba documentos. Mi pasaporte estaba guardado en la oficina de Marta como era protocolo para todas las empleadas. Necesitaba recuperarlo sin levantar sospechas. Inventé una excusa sobre un trámite familiar urgente que requería identificación oficial. Marta me devolvió el pasaporte temporalmente, pero me advirtió que debía regresarlo en 3 días. No lo devolví. Reporté que lo había perdido y pagué la multa correspondiente por descuido. Marta no estaba contenta, pero aceptó mi explicación. Mientras tanto, solicité discretamente un duplicado en la oficina de registros de Medellín durante mi día libre. Tercero, necesitaba un destino. Investigué discretamente sobre países que aceptaban colombianos sin muchos requisitos de visa. Estados Unidos era difícil pero posible si llegabas como refugiada. Hablé con personas en la ciudad que conocían rutas, que sabían de coyotes que ayudaban a cruzar fronteras. Era peligroso y costoso, pero era mi única opción. Cuarto, necesitaba una historia convincente para mi desaparición. No podía simplemente irme porque mi familia estaría en peligro si pensaban que yo sabía algo comprometedor. Decidí que fingiría un accidente. Dejaría evidencia de que había ido al río durante mi día libre y aparentemente me había ahogado. Mi ropa en la orilla, mis zapatos, tal vez una nota de despedida hablando de depresión y desesperanza. Sería creíble. Mujeres desesperadas se quitaban la vida todo el tiempo. Durante noviembre finalicé cada detalle del plan. Contacté a un coyote que cobraba todo lo que había ahorrado, pero prometía llevarme hasta la frontera con Ecuador y desde ahí conectarme con redes que me llevarían eventualmente a Estados Unidos. Era un riesgo enorme. Podía morir en el camino. Podía ser descubierta y traída de vuelta. Podía terminar en manos de traficantes peores que el coyote. Pero quedarme significaba vivir con terror constante hasta que eventualmente cometiera un error y desapareciera como la empleada anterior. El riesgo valía la pena. Decidí que mi escape sería el primer domingo de diciembre. Ese día tendría libre como siempre. Visitaría a mi familia por última vez, aunque ellos no sabrían que era la última vez. Les diría adiós sin decir adiós. Luego implementaría el plan del falso ahogamiento y desaparecería para siempre. Los días previos a diciembre fueron agonizantes. Cada momento pensaba que me descubrirían. Cada conversación con Marta me parecía un interrogatorio. Cada mirada de los guardias me parecía sospechosa. Pero logré mantener la compostura. Logré fingir normalidad hasta el último día. El sábado anterior a mi escape, Pablo Escobar organizó una fiesta grande en la hacienda. Había música, comida abundante, docenas de invitados importantes. Nosotras las empleadas trabajamos sin parar sirviendo, limpiando, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Vi a Pablo esa noche rodeado de admiradores, riendo fuerte, bailando con su esposa, jugando con sus hijos. Parecía un hombre sin preocupaciones, un hombre generoso disfrutando de su éxito. Nadie que lo viera esa noche pensaría que era el mismo hombre que había ordenado la eliminación de alguien con la misma facilidad con que ordenaba un trago. Esa noche, agotada después de la fiesta, me acosté por última vez en mi cuarto de empleada. Miré alrededor memorizando cada detalle. La cama estrecha donde había dormido durante 10 meses. El armario pequeño donde guardaba mis pocas pertenencias. La ventana desde donde había visto tantas cosas que preferiría no haber visto. Mañana todo esto sería parte del pasado. Mañana comenzaría una vida completamente nueva o moriría intentándolo. No había término medio. El domingo amaneció con un cielo gris amenazando lluvia. Tomé el autobús hacia el pueblo donde vivía mi familia como hacía todos los domingos. Llevaba solo una mochila pequeña con algunos documentos y el dinero ahorrado escondido en un compartimento secreto. El resto de mis cosas quedaron en mi cuarto para mantener la ilusión de que planeaba regresar. Llegué a la casa de mi madre alrededor de las 9 de la mañana.
Ella estaba preparando el desayuno. Mis hermanos estaban jugando en el patio. Todo parecía normal, ordinario, precioso en su simplicidad. Sabía que era la última vez que los vería, pero no podía decírselos. No podía ponerlos en peligro con ese conocimiento. Pasamos el día juntos. Comimos sancocho que mamá preparó con tanto amor. Conversamos sobre cosas sin importancia. Mis hermanos me mostraron sus calificaciones escolares, orgullosos de estar mejorando gracias al dinero que yo enviaba. Mamá me agradeció por todo lo que hacía por la familia. Me dijo que yo era su bendición, su orgullo, su salvación. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Alrededor de las 4 de la tarde me despedí. Abracé a cada uno de mis hermanos más tiempo de lo usual. Abracé a mi madre y le dije que la amaba. Ella notó algo extraño en mi voz porque me miró fijamente y preguntó si todo estaba bien. Le mentí diciendo que sí, que solo estaba cansada. Ella agarró mi cara con sus manos y dijo algo que nunca olvidaré. Hija, si alguna vez necesitas irte lejos para estar a salvo, vete. No te preocupes por nosotros. Sobreviviremos. Pero tú debes sobrevivir también. Era como si supiera, como si pudiera ver dentro de mi alma. Salí de esa casa con lágrimas corriendo por mi cara. Caminé hacia el río que estaba a unos 2 kilómetros del pueblo. Era un lugar donde yo solía ir a pensar durante mi adolescencia. Las orillas eran rocosas y la corriente era fuerte en esa época del año. Era el lugar perfecto para un aparente accidente. Llegué al río cuando comenzaba a oscurecer. No había nadie alrededor. Dejé mi suéter en una roca visible cerca del agua. Dejé mis zapatos ordenadamente en la orilla. Escribí una nota breve hablando de sentirme abrumada, de no poder más con la presión, de lo mucho que amaba a mi familia pero no poder seguir adelante. La puse bajo una piedra donde eventualmente sería encontrada. Entonces caminé río arriba donde la vegetación era más densa. Me cambié de ropa rápidamente poniéndome prendas oscuras que llevaba en mi mochila. Até mi cabello bajo una gorra. Me alejé del río caminando por senderos de monte que conocía desde niña. Caminé durante 2 horas hasta llegar a un punto de encuentro acordado con el coyote. Era una cantina pequeña en una carretera secundaria. El coyote se llamaba Ramiro. Tenía unos 50 años, cara curtida por el sol y una expresión que no revelaba nada. Me miró de arriba abajo cuando llegué. ¿Tienes el dinero completo?, preguntó sin preámbulos. Le entregué el sobre con todo lo que había ahorrado durante meses. Él contó cada billete meticulosamente. Satisfecho, señaló hacia un camión viejo estacionado afuera. Nos vamos ahora, dijo. No hay vuelta atrás una vez que subas. Si cambias de opinión, este es el momento. No cambié de opinión. Subí al camión. En la parte trasera ya había otras 6 personas escondidas bajo una lona, 3 hombres y 3 mujeres, todos huyendo de algo o buscando algo mejor. Nadie habló. Nadie hizo preguntas. Todos sabíamos que mientras menos supiéramos unos de otros, más seguros estaríamos. El viaje hacia la frontera con Ecuador tomó 3 días. Viajamos principalmente de noche por carreteras secundarias, escondidos bajo lonas cuando pasábamos por controles militares. Comíamos poco, dormíamos menos. El miedo era constante. En un punto durante la segunda noche, el camión se detuvo abruptamente. Escuchamos voces afuera, órdenes siendo gritadas. Era un retén del ejército. Ramiro habló con los soldados, hubo un intercambio tenso, escuchamos dinero siendo contado. Después de lo que pareció una eternidad, el camión arrancó nuevamente. Habíamos pasado. El soborno había funcionado. Cruzamos la frontera hacia Ecuador en un punto remoto sin vigilancia oficial. Ramiro nos dejó en un pueblo pequeño y nos conectó con otro contacto que continuaría el viaje. Este nuevo coyote nos llevó hacia el norte, hacia Panamá. El proceso se repitió, días de viaje en condiciones terribles, sobornos en fronteras, miedo constante de ser capturados. En Panamá nos separamos. Cada persona tenía su propio destino final. Yo continué sola con un tercer coyote hacia Costa Rica y luego hacia Guatemala. El plan era eventualmente llegar a México y desde ahí intentar cruzar hacia Estados Unidos. Fue en Guatemala, después de casi 2 meses de viaje agotador, donde tuve mi primer momento de verdadero colapso. Estaba en un refugio temporal para migrantes, sucia, hambrienta, enferma de disentería. Una trabajadora social me encontró llorando en un rincón. Me preguntó qué me había pasado, por qué estaba huyendo.
Por primera vez desde que escapé, conté parte de mi historia. No mencioné a Pablo Escobar por nombre, solo dije que había trabajado para un hombre peligroso y había escuchado cosas que puso mi vida en riesgo. La trabajadora social me ayudó a conectar con organizaciones que asistían a refugiados. Me explicó que podía solicitar asilo en Estados Unidos basándome en persecución política y amenaza a mi vida. Con su ayuda preparé una solicitud formal de refugio. Tomó meses procesarla. Mientras esperaba trabajé limpiando casas en Ciudad de Guatemala, viviendo en cuartos compartidos con otras mujeres en situaciones similares. Cada día pensaba en mi familia. Me preguntaba si habían encontrado mi ropa en el río. Me preguntaba si me creían muerta. Me preguntaba si lloraron por mí. La culpa era abrumadora, pero sabía que no podía contactarlos. Cualquier comunicación los pondría en peligro. Finalmente, en julio de 1984, 8 meses después de mi escape, recibí aprobación para viajar a Estados Unidos como refugiada. Me dieron un boleto de avión hacia Miami. Cuando el avión despegó de Guatemala y comenzó a volar sobre el océano, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por mi familia que pensaba que estaba muerta. Lloré por la vida que nunca podría recuperar. Pero también sentí un alivio profundo. Había sobrevivido. Había logrado escapar. Estaba viva. Llegué a Miami en un día caluroso de verano. No conocía a nadie. No hablaba inglés. Tenía $50 en el bolsillo y una bolsa pequeña con ropa usada. Pero tenía algo más valioso. Tenía libertad. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo sin miedo constante. Los primeros meses en Miami fueron extremadamente difíciles. Vivía en un refugio para migrantes mientras buscaba trabajo. Eventualmente conseguí empleo limpiando oficinas por las noches. El salario era mínimo, pero era honesto. Nadie me vigilaba. Nadie me amenazaba. Podía dormir sin terror de despertar y descubrir que habían venido por mí. Lentamente comencé a construir una vida. Aprendí inglés en clases nocturnas gratuitas. Ahorré dinero centavo a centavo hasta que pude rentar un cuarto pequeño. Conseguí trabajos mejores, primero en restaurantes, luego cuidando niños, eventualmente limpiando casas para familias colombianas prósperas que pagaban bien. Conocí a otros exiliados colombianos que habían huido por razones similares. Compartíamos historias en voz baja, siempre cuidadosos de no mencionar nombres específicos. Descubrí que no estaba sola en mi experiencia. Había cientos, tal vez miles de colombianos que habían visto demasiado, sabían demasiado y tuvieron que huir para sobrevivir. Durante años viví con miedo constante de ser encontrada. Cada colombiano que veía en la calle me parecía un potencial sicario enviado a silenciarme. Cada carro que pasaba lentamente frente a mi casa me hacía saltar. Desarrollé insomnio crónico. Tenía pesadillas recurrentes donde escuchaba nuevamente aquella conversación, donde me descubrían detrás de la puerta, donde hombres armados venían por mí. En 1989 me casé con un hombre colombiano llamado Tomás que también era refugiado. Él había huido de Cali por razones políticas. Entendía mi miedo porque vivía con el suyo propio. Nunca le conté los detalles específicos de lo que había escuchado, solo que había trabajado en un lugar peligroso y sabía cosas que me ponían en riesgo. Él nunca presionó por más información. Teníamos un acuerdo tácito de proteger ciertos secretos mutuamente. Tomás y yo vivimos juntos durante 15 años. Fueron años tranquilos, simples, construyendo una vida modesta pero digna. Trabajábamos duro, ahorramos dinero, eventualmente compramos una casa pequeña en un barrio latino de Miami. No tuvimos hijos. Fue decisión mía. Tenía miedo de traer niños al mundo cargando el peso de lo que sabía. Tenía miedo de que mi paranoia los afectara. Tomás murió en 2004 de cáncer de páncreas. Fue rápido y devastador. En 6 meses desde el diagnóstico hasta su muerte, quedé sola nuevamente. Los años después de la muerte de Tomás fueron extrañamente liberadores. Sin nadie más que proteger, sin miedo de poner a otra persona en peligro, comencé lentamente a procesar el trauma que había cargado durante décadas. Busqué terapia con una psicóloga colombiana que trabajaba con refugiados. Poco a poco le conté mi historia. Ella me ayudó a entender que el silencio por tanto tiempo había tenido un costo psicológico enorme. Me animó a considerar documentar mi experiencia, no necesariamente para publicación inmediata, sino como proceso de sanación. En 2006, 22 años después de mi escape, finalmente supe que le había pasado a mi familia.
Un primo lejano que emigró a Miami me contactó a través de conocidos mutuales. Me dijo que mi madre había muerto en 1998. Había vivido 14 años pensando que yo estaba muerta, llorando por una hija que supuestamente se había ahogado en el río. Murió sin saber que yo estaba viva, sin saber que había escapado, sin saber la verdad. Cuando recibí esa noticia me derrumbé completamente. Lloré durante días. La culpa era insoportable. Había salvado mi vida pero al costo de destrozar a mi madre. Ella murió creyendo que su hija se había quitado la vida por desesperación. Nunca supo que en realidad había huido para sobrevivir. Nunca tuvo el consuelo de saber que yo estaba a salvo. Mis hermanos habían crecido, formado sus familias, continuado con sus vidas. Mi primo me dijo que ocasionalmente todavía hablaban de mí con tristeza, recordando a la hermana mayor que se sacrificó tanto por ellos y luego desapareció trágicamente. Nunca podría contactarlos. Hacerlo los pondría en peligro potencial incluso después de tantos años. Necesitaban seguir creyendo que estaba muerta. En 2013, cuando Pablo Escobar llevaba 20 años muerto y su imperio había colapsado completamente, comencé a sentir que tal vez era seguro contar mi historia más abiertamente. Contacté a un historiador colombiano que trabajaba documentando testimonios de víctimas del narcotráfico. Le conté mi experiencia en detalle. Él grabó mi testimonio para un archivo histórico. Me aseguró que mi identidad permanecería protegida, que usaría seudónimos si alguna vez publicaba el material. Fue liberador finalmente contar todo después de 30 años de silencio casi absoluto. Contar sobre aquel viernes de octubre. Contar sobre la conversación que escuché. Contar sobre el escape desesperado. Contar sobre el precio que pagué. El historiador me preguntó si me arrepentía de haber aceptado el trabajo en Hacienda Nápoles. Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento, le dije finalmente. Si no hubiera estado ahí, nunca habría conocido mi propia fuerza. Nunca habría descubierto que podía sobrevivir a lo imposible. Sí me arrepiento del dolor que causé a mi familia. Me arrepiento de no haber podido despedirme apropiadamente de mi madre. Me arrepiento de los años vividos en miedo constante. Pero no me arrepiento de haber sobrevivido. Sobrevivir no es algo de lo que arrepentirse. Los años siguientes fueron más tranquilos. Me jubilé del trabajo doméstico y viví de mis ahorros modestos y del seguro social. Pasaba tiempo con amigas de la comunidad colombiana en Miami. Íbamos a misa juntas los domingos. Tomábamos café y compartíamos historias, siempre cuidadosas de ciertos detalles, siempre protegiendo ciertos secretos. En 2016 ocurrió algo que removió muchas emociones enterradas. Netflix estrenó la serie Narcos contando la historia de Pablo Escobar. De repente todo el mundo estaba hablando de él nuevamente. Lo romantizaban como personaje fascinante. Analizaban sus estrategias. Admiraban su audacia. Me sentía enferma viendo cómo convertían a ese hombre en entretenimiento. La gente veía la serie comiendo palomitas, fascinada por la violencia, sin entender realmente el terror que causó. Sin entender las vidas destruidas, las familias separadas, las personas que tuvieron que huir y nunca pudieron volver. Una noche estaba viendo un episodio. Mostraban la Hacienda Nápoles. Vi los jardines que yo había limpiado. Vi las habitaciones donde yo había trabajado. Vi actores representando escenas que eran dolorosamente similares a lo que yo había presenciado. Tuve que apagar la televisión. No podía seguir mirando. Para otros era ficción entretenida. Para mí era trauma revivido. Decidí entonces que necesitaba contar mi historia públicamente. No podía dejar que la narrativa sobre Pablo Escobar fuera controlada solo por series de televisión que lo romantizaban. Necesitaba añadir mi voz, la voz de alguien que estuvo ahí, que vio detrás de la imagen pública, que pagó un precio por ese conocimiento. Contacté a periodistas que escribían sobre el legado del narcotráfico en Colombia. Algunos estaban interesados pero querían detalles sensacionalistas que yo no podía o no quería dar. Otros dudaban de mi historia porque no tenía pruebas físicas. ¿Cómo podía probar que realmente trabajé en Hacienda Nápoles hace más de 30 años? No tenía fotos, no tenía documentos, solo memorias y cicatrices psicológicas. Finalmente encontré a una periodista colombiana llamada Ana Lucía que trabajaba para un medio independiente enfocado en dar voz a víctimas olvidadas del conflicto. Ana Lucía me escuchó sin juzgar. No me presionó por detalles que no quería compartir.
Entendió que mi historia era importante no por los detalles sensacionalistas sino por representar a miles de personas comunes que quedaron atrapadas en el mundo del narcotráfico sin haberlo elegido. Trabajamos juntas durante meses preparando un artículo. Ella verificó lo que podía verificar, habló con historiadores que confirmaron que las rutinas que yo describía eran consistentes con lo que se sabía sobre Hacienda Nápoles en esa época. Habló con otros empleados que habían trabajado ahí en diferentes periodos. Mi historia era creíble y valiosa. El artículo se publicó en 2018 bajo el título, La empleada que escuchó demasiado, testimonio de una sobreviviente de Hacienda Nápoles. Usaron mi seudónimo Imelda García para proteger mi identidad real. La respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de docenas de personas con experiencias similares. Personas que habían trabajado para narcotraficantes sin entender completamente en qué se estaban metiendo. Personas que vieron cosas terribles y tuvieron que escapar. Personas que vivieron décadas con miedo y silencio. Me di cuenta de que mi historia no era única. Era representativa de una generación entera de colombianos comunes cuyas vidas fueron destrozadas por la guerra contra las drogas. Algunos criticaron el artículo. Dijeron que yo estaba buscando atención. Dijeron que mi historia era inventada. Dijeron que si realmente había estado ahí debería haber hecho más, debería haber denunciado lo que vi. Esas críticas me dolieron pero también me fortalecieron. Me hicieron entender que necesitaba defender mi verdad sin disculpas. Hice lo que pude para sobrevivir, respondí a los críticos. No soy heroína ni villana. Soy una mujer común que se encontró en circunstancias extraordinarias y eligió vivir. Esa elección no necesita justificación. Durante los últimos años he hablado ocasionalmente en eventos comunitarios sobre mi experiencia. No doy detalles específicos sobre lo que escuché aquella tarde. Eso permanece privado. Pero hablo sobre el costo humano del narcotráfico. Hablo sobre las personas olvidadas que trabajaban en las haciendas, que cocinaban la comida, que limpiaban los pisos, que criaban a los hijos de los narcos. Hablo sobre cómo el silencio forzado durante décadas destruye el alma lentamente. Hablo sobre la importancia de finalmente contar nuestras verdades aunque sea tardíamente. En 2020, durante la pandemia, pasé mucho tiempo sola reflexionando sobre mi vida. Tenía 65 años. Había vivido más años en Miami que en Colombia. Estados Unidos era mi hogar ahora, pero Colombia seguía siendo mi corazón. Pensaba frecuentemente en mi madre. Me preguntaba si me había perdonado desde donde estuviera. Me preguntaba si entendía por qué tuve que hacer lo que hice. Hablaba con ella en mis oraciones. Le pedía perdón por el dolor que causé. Le agradecía por haberme dado permiso implícito para salvar mi vida aquel último domingo cuando me dijo que me fuera si necesitaba estar a salvo. Un día recibí un mensaje a través de redes sociales. Era de una mujer que decía ser mi sobrina, hija de uno de mis hermanos. Había leído el artículo de Ana Lucía y reconoció detalles específicos que coincidían con historias familiares sobre su tía que murió hace tantos años. Quería saber si Imelda García era realmente yo. Mi corazón latía rápidamente mientras leía el mensaje. Después de 36 años alguien de mi familia me había encontrado. Podría responder. Podría decirle la verdad. Podría reconectar con mi sangre. Pero entonces pensé en las consecuencias. Aunque Pablo Escobar estaba muerto, su organización había dejado redes que todavía operaban. Había enemigos, había venganzas pendientes, había personas que podrían usar a mi familia para llegar a mí. Respondí con cuidado. Le dije que la historia en el artículo era real pero que Imelda García era seudónimo para protección. Le dije que entendía su curiosidad pero que no podía confirmar ni negar identidades específicas. Le dije que apreciaba que hubiera leído el artículo y esperaba que entendiera mejor lo que muchas familias colombianas vivieron. Le deseé lo mejor. Nunca respondió. Espero que entendiera. Espero que mi familia esté bien. Espero que mis hermanos hayan tenido vidas felices. Espero que tengan hijos y nietos que nunca tengan que vivir con el miedo que yo viví. Hoy en 2025 tengo 68 años. Mi salud es razonablemente buena aunque la edad cobra su precio. Vivo sola en mi casa pequeña en Miami. Tengo amigas cercanas, una comunidad de fe, una vida tranquila. No soy rica pero tengo suficiente. No soy famosa pero mi historia está preservada. No recuperé a mi familia pero sobreviví. He estado pensando mucho últimamente sobre el legado. ¿Qué quedará cuando yo ya no esté? ¿Qué significará mi historia para futuras generaciones?
Decidí finalmente grabar un testimonio completo en video para un archivo histórico permanente. Será sellado hasta después de mi muerte para protegerme durante mi vida, pero eventualmente estará disponible para investigadores, para estudiantes, para cualquiera que quiera entender la verdad sobre aquella época. Grabé el testimonio hace unas semanas. Conté todo desde el principio hasta el final. Cada detalle que recordaba. Las personas, los lugares, las conversaciones, los miedos, el escape, el costo. Lloré durante partes de la grabación. Temblé recordando los momentos de mayor terror. Pero también sentí paz. Paz de finalmente liberar todo lo que cargué durante más de 4 décadas. La verdad está preservada ahora. Nadie puede borrarla. Nadie puede negar que ocurrió. Yo estuve ahí. Yo vi. Yo escuché. Yo sobreviví. Y ahora he contado. Si hay algo que quiero que la gente entienda de mi historia es esto. El narcotráfico no fue solo sobre carteles y violencia espectacular. Fue sobre miles de personas comunes cuyas vidas fueron destruidas silenciosamente. Fue sobre empleadas domésticas, choferes, cocineros, jardineros que trabajaban para sobrevivir y terminaron atrapados en situaciones imposibles. Fue sobre familias separadas, madres llorando hijos que nunca regresaron, secretos que nunca pudieron contarse. Mi historia es solo una entre miles. Espero que contar la mía anime a otros a contar las suyas. El silencio protege a los culpables. La verdad honra a las víctimas. Han pasado más de 40 años desde aquella tarde de octubre. 40 años viviendo con el peso de lo que escuché. 40 años preguntándome si hice lo correcto. Hoy puedo decir con certeza que sobrevivir fue lo correcto. Contar es lo correcto. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no olvidar.